Empezamos, ingeniero. Sí. Buenas noches, estimado público, reciban un saludo, cordial saludo del capítulo de Ingeniería Metalúrgica. Muchas gracias por su asistencia. Ingeniera Valle, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Certificación Ambiental, Cambios y Oportunidades durante el Estado de Emergencia. Nuestra expositora es la ingeniera Stephanie Valle Díaz, es senior ambiental con experiencia en minería, consultoría y gobierno. Ha tenido la dirección ambiental en distintas unidades mineras, desde las etapas de construcción, operación y cierre. Tiene experiencia en gestión de proyectos estratégicos en materia ambiental y gestión de presupuestos. Es especialista en economía ambiental y dirección de proyectos. Cuenta con un máster ejecutivo en administración de negocios, con estudios de maestría en economía de recursos naturales. También tiene un diplomado en negociación y gestión de conflictos en Derecho, Fiscalización y Regulación Ambiental. Dado el estado de emergencia, nuestra expositora nos va a explicar los cambios que hay en materia ambiental y las oportunidades que se presentan para la actividad minero-metalúrgica. Por favor, agradeceré al público apagar sus micrófonos y su cámara para que la velocidad sea mayor. Al final de la exposición, las preguntas serán a través del chat. Durante el tiempo de la exposición, el capítulo estará avisando para que se inscriban en el evento, para que marquen su asistencia, ¿no? Ingeniera, prosiga usted. Muchas gracias. ¿Qué tal, ingeniero Manuel? Buenas noches a todos los participantes y quiero agradecer al capítulo de Ingeniería Metalúrgica por la invitación que me han hecho para poder exponer este tema que considero que es importante en vías de que todos los que nos manejamos básicamente y trabajamos en el sector, es de vital importancia conocer cuáles son los cambios que se han dado y discutir un poco a nivel profesional cómo es que estos cambios nos van a ayudar o no en la gestión de las unidades mineras, que es básicamente donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, habiendo dicho esto, no sé si todos pueden ver la pantalla, creo que sí. Lo que yo quisiera exponer es la certificación ambiental en el sector minero a partir de COVID. Cabe mencionar que existen muchas reglamentaciones que nos va a permitir trabajar en las unidades y permitir también a través de los IGA, de los instrumentos de gestión ambiental, poder ejecutar los cumplimientos. No obstante, en el marco de las normas emitidas por el Estado en diferentes sectores, vamos a ver que el trabajo que normalmente nosotros realizamos se ha visto pues impactado de alguna forma con los nuevos dispositivos que se han otorgado, ¿no? Entonces vamos a desarrollar 5 temas básicamente, que son los instrumentos de gestión ambiental mineros, las normas referidas a los plazos administrativos y por qué nosotros hemos podido ver una ralentización en la revisión básicamente de los informes que nosotros hemos podido estar suministrando, ya sea al Ministerio de Energía y Minas, como todos sabemos, a nivel de exploración, plan de cierre, planes ambientales detallados y suelos, o en su defecto para el MINAM a través de la autoridad, la máxima autoridad para estudios de categoría 2 y 3, que viene a ser el SENACE, ¿no? Y las entidades vinculantes, que son las que opinan básicamente sobre los estudios que nosotros remitimos a estos sectores competentes, ¿no? Como tercer tema tenemos las fases de reactivación y las actividades comprendidas, donde nosotros vamos a poder entender cómo es que esto se ha venido desenvolviendo durante los meses de abril, mayo, junio, las disposiciones ambientales en el sector minero, básicamente, y todas las que son competentes en nuestras actividades, tanto dentro del marco ambiental como las áreas usuarias, y los retos y estrategias en el marco COVID, ¿no? Bueno, básicamente es importante que podamos recalcar qué es un IGA, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental están certificados, están aprobados bajo la ley del SEIA y el reglamento aplicable a este, en el cual se establecen 4 estudios, y de estos 4 estudios nosotros vamos a partir para poder desarrollar todos los instrumentos ambientales que nosotros vayamos a requerir dentro de nuestra gestión, ¿no? Que son la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado. Ambos aplican obviamente para las actividades de exploración y las actividades de exploración también dentro de una unidad minera, y el estudio de impacto ambiental detallado, que ya viene a ser obviamente impactos ambientales significativos, negativos significativos, y la evaluación ambiental estratégica.
Solo voy a querer hacer una pequeña acotación sobre la evaluación ambiental estratégica, y es que esta básicamente se da a nivel de gobierno, que son las políticas que vienen a ser revisadas para que se pueda dar a nivel uniforme en el país. Esto es de gran significancia porque podría tener una connotación no solamente nacional en lo que se apruebe, sino también internacional. Entonces, esta herramienta se usa a nivel de una propuesta política. Cabe mencionar que obviamente no está dirigida a alguna consultora o el titular minero específicamente, sino solamente los 3 primeros, que son los que se registran y están categorizados dentro del CIA. Nuevamente, son 3 categorías que nosotros tenemos que tener claro, y estas están en función a los impactos ambientales negativos significativos que se podrían dar en el ambiente producto de nuestras actividades, que para este caso son nuestras actividades mineras. La primera, como ya señalamos, es la declaración de impacto ambiental. La segunda son los estudios de impacto ambiental semidetallado, y he agregado ahí los instrumentos técnicos sustentatorios reglamentados bajo la 040, porque estos se presentan, ¿sí? Ingeniera Stephanie, por favor, comparta su pantalla. Ah, ¿no están compartidas? Pensé que sí. No, pero bueno, se soluciona. Perdón. Vamos a compartir entonces la pantalla. ¿Ahí se ve? Se está viendo, ¿no? Pero pantalla completa, haga la presentación. Sí, está cargando. ¿Ahí se ve? Sí. Está Ya, bien, gracias. excelente. Voy a retroceder un poquito entonces. Aquí. Como les comentaba, básicamente los instrumentos están comprendidos en 4 ramas que han sido categorizadas en función al riesgo ambiental, que son declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental semidetallado. Ambos se aplican tanto para exploración minera como para exploración dentro de un instrumento que ya posee alguna reglamentación anterior, como puede ser un EIA, por ejemplo. Exploración dentro de actividades mineras en operación. El estudio de impacto ambiental detallado, que ya viene a ser para impactos ambientales negativos significativos, y la evaluación ambiental estratégica, que como comenté, es básicamente esto refiere a una propuesta política, ¿no? Que tiene una preponderancia mucho más allá que cualquier estudio ambiental, sino más bien va a regir las políticas o los programas, y puede tener una trascendencia nacional, y lo que se apruebe bajo este eje puede también repercutir en las inversiones que se vengan a hacer producto de esta evaluación ambiental estratégica, ¿no? Puede incluir a muchos sectores, y esa es más o menos la categoría del riesgo en el que en el CIA se ha implementado. Pasamos a la que son IGAS, que son nuevamente 3 categorías en las que se enfocan y que se integran estos estudios. A partir de ahora vamos a dejar de lado el EAE, la evaluación ambiental estratégica, puesto que los instrumentos de gestión, como bien lo dice la palabra, es para gestionar, para administrar los recursos en los 3 ejes, ¿no? Que vienen a ser la economía, la sustentabilidad dentro de nuestras operaciones, y la parte social, ¿no? Y a nivel unidad de nosotros, obviamente la calidad de vida, la calidad del ambiente, es que viene a ser el unitario, ¿no? Entonces, de estas 3 categorías tenemos la declaración de impacto ambiental, que es para impactos ambientales no significativos básicamente. Categoría 2, que es estudio de impacto ambiental semidetallado, e instrumentos técnicos sustentatorios. ¿Por qué? Estos no poseen la categoría 3, pero estos sí presentan información a nivel de factibilidad. Es más, estos son instrumentos de aprobación breve, puesto que estos se hacen en un corto tiempo, aproximadamente un mes y medio, dependiendo de las modificaciones que estos pretendan hacer, y se aprueban también hasta en un mes. Entonces, básicamente los ITS o instrumentos técnicos sustentatorios tienen la finalidad de aprobar modificaciones parciales a componentes que ya están aprobados y que se encuentran dentro del área de influencia ambiental directa o del área efectiva de un estudio o de una unidad que ya tenga un IGA vigente. En este caso, por ejemplo, no pueden hacer un ITS si es que no tiene para operaciones mineras un estudio de impacto ambiental detallado que lo secunde, ¿no? Y como categoría 3 está el estudio de impacto ambiental detallado, que ya contiene todos los impactos de manera previsibles, como son todos los SIGAS, que tratan de prevenir y de mitigar el desarrollo de la economía en el ambiente, y que todo viene a ser los impactos negativos significativos, ¿no?
¿Cuáles son los tipos de instrumento ambiental? Bueno, para ponernos en contexto, existen los preventivos, los correctivos y los de planificación, promoción, seguimiento, entre otros. Los preventivos se establecen en 4 líneas generalmente, que son los estudios de impacto ambiental semi-detallado, el detallado, el EAE y el ITS. Como hemos venido señalando, todos los estudios que están en el marco del CEIA, básicamente se trata de estudios que ven la viabilidad de prevenir impactos en el medio ambiente, ¿no? Producto de la economía, producto de las operaciones. Y los correctivos vienen a ser el plan de ambiental detallado y el instrumento de gestión ambiental correctivo. Estos son de vida breve, porque son emitidos para que el titular pueda presentar correcciones o modificaciones a componentes aprobados sin certificación ambiental, pero no son permanentes, es decir, dan alguna oportunidad, que en este caso en el Perú para el sector minero se han dado hasta en 3 oportunidades, siendo el plan ambiental detallado el último reglamento que salió en miras de que el titular pueda de alguna manera alinearse y tener todos sus componentes ambientales que cuenten con certificación ambiental. En el caso de la planificación, promoción y seguimiento, son actividades básicamente que permiten a la autoridad competente ver cuál es el seguimiento de los compromisos que está teniendo el titular, es decir, los planes de cierre de pasivos ambientales, los mecanismos de participación ciudadana, los informes de calidad ambiental que vienen a ser los reportes de monitoreo y los reportes de monitoreo biológico que se presentan de acuerdo a lo establecido en los estudios que tienen aprobada la unidad, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿quién evalúan estos estudios? Hay que tener presente de que los estudios ahora están básicamente evaluados por el SENACE, ¿no? Desde que se hizo la transferencia de funciones, esta autoridad es la que engloba y la que reglamenta y asimismo la que autoriza todos los estudios ambientales en el Perú, con excepción de las exploraciones, ¿no? Entonces, ahí les puse una información que es la fuente del MINAM de quiénes están revisando los estudios y cuáles son los opinantes técnicos, ¿no? Estos mismos va a depender de la influencia que tenga el estudio que se vaya a presentar y si es que estos dependen de una opinión directa de estos autoridades también competentes, como son el ANA, como son el CERNAM, como son el CERFOR, etc. Entonces, respecto a las normas referidas a los plazos por COVID, como les comentaba, nosotros nos hemos visto impactados por las revisiones de los estudios, es decir, estudios que fueron presentados, por ejemplo, en marzo, y no se dio la oportunidad para que el SENACE los revise, han sufrido cambios realmente, no vamos a decir bastante malos, pero que sí han impactado en los cronogramas del proyecto. ¿Por qué? Por ejemplo, los estudios ambientales, específicamente los estudios de impacto ambiental, que son aquellos, o las modificaciones de estudios de impacto ambiental, que son aquellos estudios que desarrollan data larga, si han tenido que presentar los estudios, vamos a suponer en febrero, recién estaban iniciando con las presentaciones de los planes de trabajo para salir a campo, estos se han visto totalmente paralizados, es decir, si se presentaban los estudios aproximadamente en febrero para que SENACE pueda emitir una opinión aproximadamente en marzo, es posible que la salida para época seca, esta se ha estado previendo para que pueda ser en junio, de repente en mayo, en junio, y esta no se ha podido dar. ¿Por qué? Porque la autoridad, de acuerdo a los plazos de suspensión que se tuvieron producto del confinamiento y de la emergencia sanitaria, hizo a través de estos reglamentos y de la emisión de estas directivas, tanto como decretos de urgencia como decretos supremos, la suspensión de plazos. Entonces, lo que hizo fue las pérdidas de las temporadas en los estudios tanto de impacto ambiental como las modificaciones, básicamente, que son los que requieren un plan de trabajo aprobado previo por SENACE, así como también impactaron las actividades en el marco de las exploraciones, aquellas que necesitaban participación ciudadana, o también recojo de línea base. Todo esto quedó suspendido precisamente por la emergencia sanitaria. No hubo ni revisión de estudios y obviamente no hubo salidas a campo. Entonces, eso también ha impactado mucho los cronogramas este año para la actividad minera, teniendo que posponer una temporada para que esta recién se pueda dar a finales, llámese obviamente la temporada húmeda, dependiendo del ciclo hidrológico de cada proyecto, porque no todos los proyectos son iguales. Y obviamente el impacto de los cronogramas es un impacto financiero bastante grande porque
las modificaciones definitivamente se hacen por una necesidad del titular para poder ya sea ampliar la capacidad de una relavera, ampliar la capacidad de planta, modificar algunos componentes que son vitales para su operación, y realmente la emergencia sanitaria ha perjudicado mucho al sector, ¿no? Se señala que para los meses de abril y mayo la producción ha estado en un promedio, hay algunos metales que no han registrado definitivamente producción, pero uno de los metales más importantes, que son el cobre para nosotros y el oro, ha estado alrededor del 70% de producción, considerando de que esto impacta directamente al PBI nacional, que se ha visto reducido tremendamente por el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Y honestamente, el desarrollo de la actividad minera va a ser, considero yo, la única actividad fuerte en la economía para que podamos salir de esta emergencia, que el momento es económica, pero que puede transformarse en una crisis financiera si no sabemos explotar estos recursos que nosotros tenemos con la construcción de nuevos proyectos que están en bandeja, pero que hasta ahora no se definen, ¿no? Entonces, les pongo esta tabla básicamente explicativa de cómo es que la suspensión de plazos ha podido impactar en todo lo que viene a ser tanto cronogramas como revisión de estudios ambientales a través de SENACE y MINEM principalmente, que son las autoridades competentes para revisar, ¿no? Llámese obviamente que hay autorizaciones y demás de vertimientos, también licencias que se han visto impactadas, que progresivamente también la Autoridad Nacional de Aguas ha levantado plazos, pero ya estas a partir de junio, ¿no? De las fases de reactivación. Bueno, de las fases de reactivación. Tenemos acá, comienzan a partir de mayo, que es la fase 1, básicamente para la actividad y la producción de ciertas actividades, pero solo bajo el concepto de gran minería, ¿no? Gran minería a tajo abierto y ciertos proyectos que en su acumulación, es decir, hay grupos mineros bastante fuertes acá, importantes, que han acumulado varias unidades mineras y han podido entrar dentro de esa fase operativa en mayo a considerarse ya gran minería, ¿no? Por la acumulación de unidades mineras y la presentación, obviamente, del plan SICOVID, entre otras herramientas que pidió el sector y que ha venido modificando esta normativa de emergencia sanitaria y qué es lo que debe presentar el titular a fin de que puedan alinearse medidas de distanciamiento social, pruebas para que puedan realizar los trabajos de manera adecuada y garantizar un aforo limitado, pero necesario para dar continuidad a las labores mineras. Llámese que durante el tiempo de confinamiento existieron minas que, si bien es cierto, no estaban produciendo, pero sí tenían personal, obviamente, porque existen actividades como presas de relaves, existen actividades como plantas de agua que no pueden parar. Entonces, se tenía un aforo más o menos hasta el 25%, algunas empresas mineras, para que estas puedan operar de manera que no se ponga en riesgo las condiciones mínimas con las que estas deben operar, ¿no? Y es en la fase 1, que bajo estos cumplimientos del Ministerio de Salud, es que recién la gran minería puede entrar a operar y los grandes proyectos, ¿no? De acuerdo, obviamente, a la clasificación y a los lineamientos también que dio el MINEM para que estos puedan operar, ¿no? Como, por ejemplo, tener campamentos mineros con un aforo adecuado como para que puedan entrar los trabajadores, excluir a aquellos que tengan sanciones, y obviamente cumplir con todo lo que corresponde al estrato de gran minería, ¿no? Para la fase 2 se aprobó a través del Decreto Supremo 101 y recién se aprueba a partir del 5 de junio. Es importante saber ello porque lamentablemente esto gatilla en que si no se aprobaba la minería prontamente, esto rompía la cadena de pagos. Y el romper la cadena de pagos para un negocio como minero, que tiene todo un ecosistema, tanto de proveedores locales como proveedores a nivel nacional, realmente sí va a haber impactado mucho en la economía. Entonces, recién a partir del 5 de junio es que se aprueba la fase 2. Aprobándose la fase 2 y luego del reinicio de estas actividades a través de la presentación del plan SICOVID, como comentamos hace algún momento, también se entran a operar todo lo que viene a ser mediana minería y pequeña minería formal.
En el caso de la minería informal, sí se han ampliado los instrumentos correctivos hasta diciembre de este año para que se puedan alinear y se les ha dado una oportunidad para que ellos puedan irse reinsertando al mercado formal a través de la presentación de estos documentos y que estos también puedan operar formalmente y dentro de un plan sanitario adecuado. De las disposiciones ambientales en el sector. Denme un segundito. Aquí es necesario comentarles esto. No sé si se ve en la pantalla. Sí, ingeniera, sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces se han dado varios cambios en los sectores, básicamente en el ANA, en el Ministerio de Energía y Minas, en el MINAM, en el CERNAM y en el CERFOR. De los cuales, bueno, en el ANA se han dado 4 cambios bastante fuertes, de los cuales se han cambiado la calidad de los recursos hídricos superficiales para clasificación, se han realizado las guías para inventarios de fuentes de agua subterránea y se ha realizado también el reglamento para el reuso y el vertimiento de aguas residuales tratadas. Se ha actualizado y se han incorporado numerales a la ya existente, a la 224-2013 que manejábamos, ¿no? Para el marco del MINEM, se han establecido los protocolos para la prevención y respuesta sanitaria ante el COVID, los criterios de focalización temporal para los proyectos de actividad de explotación, transporte en el marco del Plan Nacional, y el listado de procedimientos administrativos para la suspensión de plazos, ¿no? Que no están sujetos a suspensión de plazos. En el marco del MINAM, ese es un decreto ley, pero los pongo en el marco del MINAM porque realmente desarrollan medidas adecuadas y especiales para reactivar la inversión pública, ¿no? Y en el 1501, en el decreto ley 1501, modifica la ley de gestión de residuos sólidos, ¿no? En el caso del CERNAM, se ha aprobado los procedimientos exceptuados para la suspensión de plazos, y en el caso del CERFOR, que son estudios que obviamente competen directamente a nosotros como instrumentos ambientales y para la gestión adecuada de las unidades mineras, se ha dispuesto ya en el CERFOR liberar de alguna manera los lineamientos para autorización de los estudios de patrimonio y la lista de procedimientos que no están sujetos a suspensión de plazos. En el caso de los estudios de patrimonio, ¿y por qué se citan acá? Es porque son realmente importantes. Hay que considerar que ningún estudio ambiental se puede ejecutar si es que no se tienen los estudios de patrimonio previamente aprobados. A ver. Entonces, dicho esto, denme un segundito que me acaba de pasar que se acaba la batería. Voy a conectar la batería. Ahora sí. Perfecto, entonces, pasamos a describir cada uno de ellos y por qué son importantes. De levantamiento de plazos de procedimientos administrativos. Básicamente aquí, y a partir de junio, es que esto permitió que se puedan otorgar y modificar las concesiones de beneficio, ¿no? Tanto para el caso A en otorgamiento, modificación, para concesión de beneficio e informe técnico minero. Recuerden lo que habíamos hablado de la importancia del ITS. La importancia del ITS radica en que estos son cambios menores o parciales que se hacen a componentes mineros, tanto principales como son relaveras, plantas de procesos, es decir, plantas de beneficio. Se hacen modificaciones importantes a desmonteras, y para que exista un informe técnico minero, la única manera es que tiene que nacer de un ITS. Entonces, ¿cuál es la relevancia del informe técnico minero? Al igual que el ITS para temas de modificaciones precisas, que reemplaza un poco y de cierta manera a las modificaciones de estudio de impacto ambiental, el caso del informe técnico minero reemplaza un poco en ciertas modificaciones a la concesión de beneficio. ¿Por qué? En una concesión de beneficio tradicional se siguen ciertos procedimientos como son presentación en la ingeniería de detalle, presentación de avisos ante el peruano, también se tienen que realizar visitas tanto de autorización de construcción como de licencia de funcionamiento por parte del MEM,
y eso toma aproximadamente 5 meses para que pueda ser aprobado y un tanto similar o un poco menos probablemente para la elaboración del documento. Entonces estamos hablando básicamente de 8 meses para la gestión de un permiso de concesión de beneficio contra un informe técnico minero. Este informe técnico minero nace de un ITS, no hay forma que el informe técnico minero venga solo. Entonces, es bastante beneficioso que ya se hayan podido levantar los plazos para el desarrollo de este ITM por la sencilla razón que se aprueba en 30 días, evita las autorizaciones de construcción y licencia de funcionamiento y permite modificaciones pequeñas a las unidades mineras, en el caso de componentes principales, para que se le pueda dar agilidad al proceso, porque sabemos que las unidades mineras son operaciones dinámicas que muchas veces los permisos, que son obligatorios, pero a veces limitan un poco la funcionalidad de la unidad. Entonces, para información, ya el informe técnico minero también ha sido liberado, ¿no? Ha sido liberada la autorización de actividades de explotación, las modificaciones de las autorizaciones y, bueno, para reinicio también el informe técnico minero, ¿no? En el caso de asuntos ambientales, la evaluación de planes de cierre de minas y de pasivos, que también son fundamentales con el sentido de que se busca optimizar, obviamente, los presupuestos y los cronogramas financieros que son declarados a través de la evaluación de los planes de cierre, así como también informar de los cierres que se han venido ejecutando para que se pueda actualizar estos planes de cierre y se pueda tener pues una información más alineada, que cuando vaya la UEFA o los INERMIN a fiscalizar este instrumento, básicamente se tenga expuesto todo aquello que se ha podido hacer y todas las mejoras que han tenido en el plan de cierre, llámese por revisiones de presupuestos o por cambio probablemente de metodología en el tratamiento de alguno de los componentes que habían sido declarados, ¿no? Y bueno, en el caso de, obviamente para gran y mediana minería, que es aquellos que presentan los planes de cierre tanto de minas, y en el caso de pasivos ambientales, bueno, ello todavía no se ha aperturado hasta el momento. De índole especial, ¿por qué de índole especial? Como habíamos hablado, los planes ambientales detallados son estudios que se presentan a nivel de detalle, es decir, presentan ingeniería de construcción, no presentan ingeniería ni siquiera de factibilidad, puesto que estos instrumentos son dados para presentación en una vigencia bastante corta, donde el titular tiene que declarar aquellos componentes que han sido construidos sin ninguna certificación ambiental, vamos a llamarlo de manera ilegal, dentro de las operaciones mineras y que ahora necesita alinearse. Entonces, es a través del plan ambiental detallado que ya no está vigente, es decir, que fue presentado en un marco para que los titulares puedan adherirse a esto bajo ciertos supuestos, no todos podían ser partícipes de un plan ambiental detallado, especialmente si habían adherido a otra norma anterior que salió, donde también trataba de regular todos aquellos componentes que habían salido sin certificación ambiental. Entonces, es importante porque la liberación de este plan ambiental detallado. Por la sencilla razón que todos aquellos que están en el momento tramitando o realizando un estudio de impacto ambiental detallado o una modificación de estudio de impacto ambiental detallado, pueden incorporar todos estos cambios dentro de ese instrumento. ¿Qué sucede? Que si algún titular que se encuentra realizando este estudio no tiene la aprobación de este plan ambiental detallado dentro del cronograma que tiene para la presentación del estudio, lamentablemente pierde la oportunidad. Entonces, va a tener que, luego de aprobado el estudio de impacto ambiental que está ejecutando en la actualidad, luego de que se apruebe, tener que presentar otra modificación, puesto que, ¿cuál es el marco de regulación de los PAD, en este caso, del plan ambiental detallado? Que luego de su aprobación tiene que ir actualizado dentro de un instrumento ambiental. Entonces, eso generaría no solamente más tiempo, porque definitivamente los estudios ambientales son, como conversamos en un inicio, estudios de data larga y también de una evaluación bastante prolongada, porque por los mismos impactos que estos generan. Entonces, pierde una oportunidad, aparte que obviamente es un mayor costo para el titular y para todos aquellos que están gerenciando, manejando el área ambiental en una unidad, siempre los costos, y peor ahora en este año que ha impactado mucho en la minería, van a ser un problema bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, esto ya se activó y está en vigencia en la actualidad, ¿no?
El MINEN es un sector que, si bien es cierto, ya reanudó sus actividades, ha tenido una carga bastante grande y todavía considero que la tiene para poder evaluar este tipo de estudios, ¿no? En SENACE, bueno, SENACE también hizo el levantamiento de plazos, que fue, creo yo, a partir del 2 de junio, donde básicamente aprobaba varios ítems, ¿no? Que son la clasificación de estudios, la evaluación del PPC. Recuérdense que el PPC en este caso y para estudios de impacto ambiental detallado es de vital importancia y es presentado conjuntamente con el plan de trabajo. Sin estas dos herramientas no se puede dar inicio al estudio de impacto ambiental, ¿no? Que es donde a este punto ya se definieron las áreas de estudio ambiental, las áreas de estudio social, y se ejecutan los mecanismos para dar a conocer a la población cuáles son los cambios, modificaciones o nuevos proyectos que se quieren ejecutar en la unidad minera, ¿no? O si es una unidad minera nueva, pues qué es lo que se propone al construir esta nueva mina, ¿no? Ya se han levantado los plazos también para la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado, dentro también del marco del Integrambiente, que era pues un estudio ambiental integrado y que combinaba todo lo que viene a ser tanto licencias de uso de agua, vertimientos, a través del Integrambiente, ¿no? Las modificaciones de estudios de impacto ambiental detallado y la evaluación y aprobación de los ITS, ¿no? La modificación también de los planes de participación ciudadana, que todos estos habían quedado suspendidos por el hecho de que no se podía salir a campo y hasta ahora, por lo menos para plan de participación ciudadana, no se tiene un lineamiento específico sobre cómo van a ser las acciones para el levantamiento de esta información. Para el caso del ANA, como les comenté, acá vamos a tratar básicamente de los reglamentos que impactan directamente a la gestión y que deben ser de conocimiento y de dominio por parte de todas las personas que trabajamos en el sector minero, puesto que peor ahora en tiempo de COVID, debemos tratar de agilizar todos aquellos permisos que quedaron pendientes para la gestión adecuada y también todos aquellos permisos que quedaran pendientes en revisión, porque estos finalmente se traducen en obligaciones, no solamente son permisos para autorizar un componente o el funcionamiento correcto de una instalación que nosotros queremos hacer, o simplemente para que nos den el go, ¿no? El permiso para poder realizar este tipo de operaciones o construir o modificar. También va acompañado de cumplimiento, también va acompañado de compromisos que deberíamos acatar y que es de nuestra prioridad conocer para que también podamos hacer un planeamiento adecuado de nuestras actividades en las unidades, ¿no? Entonces, dentro del ANA fueron modificados y levantados los lineamientos para elaboración de los diagnósticos de calidad de los recursos de agua superficial. Entonces, ¿por qué se plantearon estos lineamientos? Estos lineamientos básicamente definen lo que viene a ser calidad de agua. Hay que señalar que para la calidad de agua siempre se tienen ciertos parámetros de discusión, porque a la fecha, ahora sí, se tiene definido, ya que la calidad de agua se va a establecer tanto física como química y biológica contra el ECA vigente en este caso, que para el caso aplica el 004 del 2017, sí se va a poder definir como calidad de agua la que dicta o la que dictamina el ECA, ¿no? Hay ciertas discrepancias, o había en este caso ciertas discrepancias, porque habría calidad basal del cuerpo de agua, es decir, aquella calidad que normalmente el cuerpo de agua tiene, que puede tener como que muchas inferencias que vienen a ser por fuentes natural, también de origen metalogénico, puesto que obviamente en el caso del sector minero las fuentes de agua no necesariamente están exentas de metales, sino por el contrario. ¿Por qué? Porque se encuentran en yacimientos que son de interés económico, son yacimientos geológicos ricos en minerales, y estas aguas podrían estar conduciendo también esa carga de metálica, ¿no? Ahora se ha definido qué viene a ser la definición de ECA de calidad de agua, que son las que se comparan con el ECA, ¿no? Eventualmente, obviamente, cuando nosotros vamos a llevar este tema para hacer simulaciones de vertimiento, sí se van a tener que no alterar, pero sí poner en criterio ciertos lineamientos a fin de que poder otorgar una calidad de agua adecuada al cuerpo que nosotros estamos virtiendo, ¿no? También se establece un protocolo y un procedimiento para la elaboración del diagnóstico. Lo importante acá de estos lineamientos es que se potencia mucho el uso de herramientas que anteriormente no se utilizaban, que es de levantamiento de información oficial, ¿no? Se va a conglomerar toda esa información oficial
para poder utilizarla y conectarla realmente con estas guías de procedimientos que se han establecido para el ANA, y también se va a hacer uso del geoprocesamiento, ¿no? En la elaboración de mapas, planos, que hasta ahora no se da con uso intensivo y solamente es requerido por ciertos estudios ambientales y dependiendo de su categoría, como vemos que se presentan normalmente, ¿no? La guía de inventario de fuentes de agua subterránea. Es importante conocer tanto como titular a las personas que trabajan en el Estado, las personas que trabajan como titulares y las personas que trabajamos en consultoría. Es de vital importancia conocer los cambios que se vienen dando en las normativas, especialmente en algo tan sensible como es el agua, ¿no? Hay que considerar que las aguas es un recurso natural de vital importancia no solamente para el país, sino también para el planeta, y hay que considerar también que el cuidado de estas no solamente depende de unos cuantos, o en este caso de las autoridades que vienen a ser las autoridades oficiales, ¿no? Sino también de nosotros mismos. Hay que llevar el pensamiento de que en realidad en el momento el 30% de peruanos no posee agua potable. Muchos de ellos no pueden acceder a una red de agua potable y a pesar de que SEDAPAL pues trata de aumentar sus esfuerzos en el tratamiento de agua, porque en Lima obviamente nosotros nos alimentamos de las redes de agua que vienen de la zona central, pues lamentablemente si nosotros que estamos ubicados en esas zonas no damos y no proveemos de una calidad adecuada y no tampoco hacemos los inventarios adecuados, va a ser muy difícil que en esta cadena nosotros podamos muy tranquilamente señalar que estamos esperando un recurso que tampoco desde nuestro sitio no podemos cuidar o no podemos otorgar. Entonces, volviendo al tema de la guía de inventarios, el ANA especifica y da unos lineamientos muy precisos respecto a cómo estos se deben levantar. Es importante conocerlo tanto como titular como consultora. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros licitamos, por ejemplo, un estudio hidrogeológico, tenemos que licitarlo con las normas o con los términos de referencia que ya han sido establecidos. No tenemos que inventar la pólvora, en ningún caso. Es decir, es simplemente ordenar a través de una licitación los términos de referencia a través de las guías, por ejemplo, de inventarios, de cómo se deben hacer los trabajos, porque normalmente se ve que el titular emite un término de referencia, la consultora entiende una cosa, propone otra de repente, tratando de abarcar todo lo que podría considerar o ser necesario para el titular, pero finalmente no se llega a un alcance definido y vienen a aparecer los adicionales. ¿Por qué aparecen los adicionales? Porque simplemente no se cumple lo que está escrito, que son las normas, con lo que nosotros nos tenemos que guiar. Entonces, en este caso, el ANA, que nuevamente está ya vigente desde junio, desde los primeros días de junio, si mal no recuerdo que es el 5, ya define lo que viene a ser las fuentes de agua subterránea, ¿no? Y especifica que son las infraestructuras hidráulicas de acceso a las fuentes de agua subterránea. ¿Y qué considera esto también? Considera las galerías filtrantes, los piezómetros, los pozos de agua, los medidores de nivel de calidad de agua, de cantidad, de cota. Entonces, hay que considerar todo ello como levantamiento de inventarios de fuentes de agua subterránea y obviamente también los afloramientos naturales, ¿no? Ponen una serie de requisitos adicionales y cómo es que se deberían inventariar y registrar todas las fuentes de agua subterránea. Y nuevamente, si ya sea trabajo del titular o sea trabajo de la consultora, son los términos de referencia mínimos que debe seguir para inventariar, que es el primer paso que se debe dar en un estudio hidrogeológico. Para el sector MINAM, como les comenté, había salido 2 reglamentos bajo el decreto ley, que son los que afectan o los que dirigen básicamente las actividades que se van a tener para los proyectos de inversión, y en este caso, obviamente, ya que la autoridad que los revisa son el SENACE, es la que ataña directamente a ¿no? Han habido muchas modificaciones autorizadas a través de este decreto ley, que básicamente señala que, bueno, las autorizaciones van a estar habilitadas hasta por 12 meses posterior al vencimiento, ¿no? Y obviamente todas aquellas que se registran o estén dentro de la vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Con la finalidad de, obviamente, evitar, pues, ya sea temas de sobreexposición o acatar las normas de distanciamiento social y evitar, pues, el desplazamiento hasta las unidades mineras. Entonces,
se han habilitado estas certificaciones ambientales, ampliando básicamente los cronogramas de vigencia de las certificaciones que ya poseían las unidades y que tenían como fecha de término o de cierre hasta este año, el 31 del 2020, ¿no? Y se han habilitado hasta 12 meses más. En el caso de la participación en el acompañamiento de línea base, el SENACE ya no lo pone como obligatorio. Anteriormente, recuerden, antes de la emisión, la participación es obligatorio. Hemos tenido acompañamientos con SENACE de diversas especialidades, ya sea botánica o biología, calidad. ¿Para qué? Para que ellos puedan acompañar que durante las actividades de levantamiento de línea base, pues se estén cumpliendo con todo lo que viene a ser lo estipulado y lo señalado y lo aprobado en los planes de trabajo aprobados por ellos mismos. Entonces, este seguimiento y este acompañamiento ahora va a ser electivo y de acuerdo, obviamente, a la envergadura del proyecto, y ya no más va a ser como una obligación del SENACE que vaya a acompañar a todas las líneas bases, llámese, obviamente, en temporada seca y en temporada húmeda. Eso lo han puesto ahora como condicional en función, obviamente, a la representatividad y envergadura del proyecto. Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, como les comentaba, a la fecha, lamentablemente no existe una definición puntual por parte del SENACE respecto a cómo se van a llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana. Hace una semana veía por YouTube, porque fue el canal donde pasaron que se realizó la primera audiencia pública para poder realizar un estudio de impacto ambiental donde estuvo como moderador SENACE. Considero yo que se llevó bastante bien. Esta fue desarrollada en 2 días, pero lamentablemente hasta ahora eso ha sido el caso solamente de una unidad de negocios, pero no es un lineamiento que pueda regir a todas las compañías a fin de que también puedan ordenar sus procesos y vean la forma más viable. Por ejemplo, hay proyectos que son nuevos y que hasta el momento no tienen, por ejemplo, una buena señal de radio, entonces no se podría hacer por radio. No podemos, tenemos que evitar la aglomeración, entonces poner una pantalla gigante en un sitio no correspondería porque de todas maneras la gente de alguna manera podría estar en contacto. No se pueden generar puntos de aglomeración. Entonces, no todos los proyectos se comportan igual definitivamente, no todos los proyectos tienen el mismo alcance. Hay zonas donde lamentablemente no hay radio, obviamente no hay una señal adecuada, y aún así se necesita hacer estas actividades de participación que son antes, durante la ejecución del proyecto. Se hace muy dificultoso si es que el SENACE realmente no pone los lineamientos adecuados para la participación ciudadana. El único emisión o dispositivo legal que ha dado hasta ahora y que lo cita exclusivamente en el artículo 6 respecto a los mecanismos es el decreto ley 1500. No existe hasta ahora ninguna modificación o ninguna propuesta, a pesar que el mismo reglamento indica que se realizarían algunos lineamientos adicionales para la toma de información en campo, ¿no? Llámese obviamente no solamente línea base, sino también mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, de la fecha de publicado hasta hoy, ya pasó más o menos un mes, el SENACE no ha emitido estos lineamientos, los cuales consideramos que son necesarios a fin de poder planificar nuestras actividades y también no caminar en un terreno boscoso donde no sabemos cómo es que será la mejor opción para poder ejecutar estos mecanismos, ¿no? También se promueve el uso de medios electrónicos, no obstante, hasta ahora no existe una definición clara respecto a cómo se van a ejecutar tanto los talleres como los mecanismos en sí. Una salida de esto, ¿cuál es? Básicamente proponer a la autoridad cuáles son las propuestas que se tienen bajo la configuración de la unidad y cómo pueden llevarse a cabo este tipo de mecanismos, ejecutarse tanto cumpliendo normativamente, pero lo que se busca en realidad es informar a la población de estos proyectos para que estos no se vean sorprendidos, ¿no? Lo vital es comunicar de manera asertiva, pero de forma también que no solamente cumpla con el lineamiento, sino que también cumpla con las disposiciones de emergencia, ¿no? No es lo mismo definitivamente contaminarse de repente del nuevo COVID en una zona como Lima que contaminar definitivamente en unas zonas remotas, ¿no? Eso dista de una gran diferencia. Ya hemos visto el tema de la infraestructura de salud, no es dable ni siquiera acá, no imagino en un sitio remoto. Entonces realmente urge la verificación y el establecimiento de los mecanismos de participación ciudadana para que se puedan alinear y ya los titulares tengan una guía básicamente de cómo estos pueden interactuar para poder ejecutar de forma adecuada pues los estudios ambientales, ¿no?
bueno, los reportes de información con carácter ambiental, ¿no? Básicamente se ha exonerado a los titulares de la obligación de informes de cumplimiento, ¿no? Como son los informes de monitoreo tanto de calidad ambiental como de informes de monitoreo biológico. En realidad conozco muchos titulares que están ejecutando en la actualidad estos estudios. No conozco titulares, honestamente, que no estén ejecutándolo, pero básicamente es por una buena actividad o buena práctica de la mina, pero no porque sea obligado de presentarse, ¿no? Porque sabemos que todavía existen empresas que se están adaptando a estos nuevos protocolos y están tratando también de evitar la aglomeración, un aforo adecuado en las unidades y evitar con ello el riesgo de contagio, ¿no? Respecto, bueno, a los procedimientos de fraccionamiento, se ha prorrogado la exigibilidad en el pago de las multas y dentro del plazo de 30 días hábiles, ¿no? No es necesario tampoco ahora el otorgamiento de garantías y tampoco van a estar afectos de intereses, ¿no? Básicamente para los titulares que tenían ya un proceso en curso con el OSINERMIN o el OEPA. Respecto a la modificación de componentes, esto es importante porque sabemos que la modificación de componentes, como hemos venido comentando, era no solamente materia de una modificación de estudio de impacto ambiental, sino era materia de un ITS que reemplaza en cierta medida a la modificación de estudio de impacto ambiental, pero solo bajo ciertos ítems, bajo ciertas porciones de modificaciones de ciertos componentes y obviamente que sean impactos ambientales no negativos y significativos, ¿no? Entonces, dentro de esas modificaciones se dieron luz verde, básicamente para que el titular, a través simplemente de una comunicación y de una memoria descriptiva, donde podía alcanzar a la DGM, básicamente, qué es lo que quiere modificar, llámese campamentos, comedores, zonas de almacenamiento, zonas de confinamiento, puedan alcanzar solamente con una memoria y ya no a través de ningún instrumento ambiental como era antes, ¿no? A través de la presentación de un ITS, sino una memoria, una descripción, unas medidas de manejo y con ello podía obtener la aprobación, a pesar que no era aprobado este documento, simplemente es de carácter informativo, ¿no? Disposiciones complementarias, como les comentaba, a los 15 días se iba a dar unas disposiciones para el levantamiento de línea base. Esto no se ha dado en el marco de la participación ciudadana. Básicamente lo que señalan es ciertos lineamientos de potenciar los usos de medios informáticos, pero no aterriza o no establece lineamientos para ejecución de mecanismos, ¿no? Y nuevamente la quinta disposición habla de los mecanismos, pero no refiere o no establece a ninguna actividad en sí. Respecto al sector, al CERFOR, el listado de procedimientos que se autorizan es, bueno, la autorización para la realización de estudios de patrimonio, las opiniones técnicas que son vinculantes a los proyectos que presentamos y las autorizaciones de desbosque. Voy a entrar al primero porque es importante señalar ello. Como hemos venido conversando, las autorizaciones de patrimonio son de obligatoriedad de presentación. ¿Para qué tipo de estudios? Para las modificaciones de estudio de impacto ambiental, para el estudio de impacto ambiental detallado y para los monitoreos. Entonces, en el caso de los monitoreos es posible que las unidades mineras hayan estado un poco más controladas en el sentido de que estos estudios se pueden sacar hasta por 3 años. Entonces, este tipo de autorizaciones para monitoreos biológicos no han sido probablemente en muchos casos muy impactadas, pero en los casos de planes de trabajo y estudio de impacto ambiental, un estudio de patrimonio toma aproximadamente de 4 a 5 meses en aprobarse, solamente para el marco del CERFOR. Recordemos que en febrero, finales de febrero, no recuerdo si es 28 de febrero, fue aprobado la eliminación del permiso para Produce. Entonces, ya no existen los dos permisos, porque antes era Produce y CERFOR, ahora solamente es CERFOR, y en CERFOR ya no, ya está levantado este procedimiento. Pongámonos en un contexto de un cronograma. Si yo quiero establecer, vamos a comenzar por el final porque es importante saber las fechas límites que nosotros necesitamos para terminar un trabajo. Si nosotros necesitamos salir, por ejemplo, en julio para campo, obviamente necesitamos tener presentado al menos el estudio mínimo en febrero, porque nosotros sabemos
que este estudio va a demorar un aproximado de 4 a 5 meses en aprobarse. Entonces, si esto no está aprobado, si no se da el levantamiento de plazos para la realización de estudios de patrimonio, llámese que ya no vamos a poder salir, como les comentaba, las épocas, el levantamiento de información ha sido seriamente impactado, porque ahora si yo presento un estudio para CERFOR, para la realización del estudio de patrimonio, voy a tener que esperar 5 meses después. Si estoy, por ejemplo, ahora que estamos en julio, probablemente a principios de diciembre recién me van a aprobar, o un poco antes, de repente esperemos, porque entendamos también que la autoridad tiene muchos pendientes ahora que se han reanudado las actividades, para que me aprueben este tipo de permisos, ¿no? Poniendo en riesgo nuevamente una temporada. Es decir, si el titular ya perdió una temporada que viene a ser seca, si pierde la húmeda por un tema de autorización de estudio de patrimonio, es posible que esta también se ralentice y se vaya al siguiente año de la época seca, es decir, al 2021. Entonces, hay que estar muy alerta, hay que estar muy atentos en que la autoridad revise estos estudios que son de vital importancia, ya que sin ellos no se puede seguir avanzando en elaboración de un estudio de impacto ambiental, ¿no? Respecto a las propuestas de lineamientos para autorizar estudios de patrimonio, que está relacionado con la norma anterior. Ahora el CERFOR está proponiendo un índice a modo de tabla de contenido, el cual no se tenía antes. Recordemos, antes habían los anexos, como el anexo 2, como el plan de trabajo, y ahora propone una evaluación ambiental preliminar para la presentación de estos estudios. Esto todavía no está aprobado, entonces está en revisión por el CERFOR, pero es importante que tengamos en cuenta, puesto que estamos hablando de un estudio de categoría mayor, y que definitivamente si ya tenemos un plazo de revisión bastante largo para las autorizaciones de patrimonio, estudios de patrimonio, todavía no está aprobado, pero yo considero que no podría ser un estudio menor para un EVAP, que es un estudio mucho más detallado que los anexos que se presentaban para un plan de trabajo, ¿no? Entonces es necesario revisarlos, es necesario tenerlo en cuenta a fin de ir proyectando, si es que nosotros queremos un estudio ambiental en el corto plazo, cuáles son las normas que se están manejando y que nos podrían impactar tanto en el cronograma para ejecución de tiempos, y también obviamente a nivel financiero este tipo de estudios por las modificaciones que se están dando en norma, ¿no? Respecto al CERNAM, también se han levantado el listado de procedimientos administrativos, las autorizaciones de desbosque. Como todos sabemos, para aquellos titulares que quieren hacer actividades en zonas boscosas, se tiene que tramitar una autorización de desbosque. Esto ya ha sido levantado, lo cual faculta, obviamente, a seguir con este tipo de autorizaciones y de permisos, ya que sin estamos hablando de titulares específicamente que se encuentran en actividades de zona boscosa, ya sea que quiere explotar o ya sea que quiere explorar, no va a poder hacerlo si no tiene aprobado o preaprobado este permiso, ¿no? Entonces, ya se levantó por parte del CERNAM. Y finalmente, ¿cuáles son nuestros retos y estrategias en este marco del COVID? Ya para ir terminando. Pues el reto y estrategia es básicamente, sí, usar y promover el uso de herramientas tecnológicas. Como estamos viendo acá, normalmente el CIP pues tenía una aula, una sala para poder dictar ese tipo de conferencias, y hay muchas personas conectadas ahorita participando, escuchando de esta conferencia, y vemos que no necesariamente todo tiene que ser a través del contacto directo con las personas, y que podrían llevarse bien a nivel de mecanismos, ya sea con el titular y obviamente con la autoridad competente, promoviendo este uso de herramientas a fin de cumplir la norma y también dar viabilidad a los proyectos, ¿no? Unificar en una plataforma virtual todos los estudios. ¿Qué está pasando ahora? Tenemos estudios presentados al ANA, tenemos estudios presentados al SENACE, tenemos estudios presentados al MINEM. Ninguno de estos comparte información. Entonces, ahora que podríamos hacer uso de la información oficial, que podríamos hacer uso de estudios de temporadas que se han hecho el año pasado en una zona cercana a nosotros, que podemos extrapolar, como son, por ejemplo, hidrología, que podríamos sacar información de titulares que han comprado la data en Cenami, que ya está trabajada, que ya está procesada, que está colgada como información oficial, bajo un análisis de consistencia de datos breve, que podríamos darlo fuera de ir a campo también, pues podríamos coger esa información. No es posible. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, que Cenami no ha estado trabajando todos estos meses, es recién a partir de hace una semana o 2 semanas máximo,
que ha comenzado y que ha reanudado sus trabajos. Entonces hemos perdido todo ese tiempo en operaciones que se pudieran hacer en gabinete. Es necesario que el Estado ya piense en unificar toda esa información, porque hay información muy valiosa que han ido presentando titulares de todas las carteras que podrían unificarse en una sola plataforma y desde ahí poder sacar información para hacer el desarrollo de estos estudios por un tiempo breve, durante el tiempo que tome la gestión de la pandemia, pero tratar de utilizar las herramientas ya existentes en lugar de estar generando o promoviendo las salidas a campo o el tema de aglomeraciones como se dan en los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Hay que considerar que este virus vino a través de un animal. Inclusive hay riesgos de zoonosis al momento del levantamiento de información biológica especialmente, ¿no? Para estudios botánicos, pues se tiene que hacer el uso de tecnología tipo drones e imágenes satelitales, ¿no? Habría que no reblandecer, pero sí ver la aplicabilidad, por ejemplo, para categoría 2, que no son estudios tan invasivos, no son operaciones tan invasivas, el uso de esto para reemplazar un poco a la temática botánica, no como investigación en gabinete, sino en campo, para evitar nuevamente el incumplimiento en las normas sanitarias, ¿no? Emplear información social y fuentes disponibles como declaración jurada. Recordemos que el área social es la que más en contacto está con la gente, la que tiene que recorrer casa por casa para hacer censados en el caso que no hay información, y también recordemos que es aquella que tiene que hacer encuestas. Entonces, no existe la forma de no estar en contacto si seguimos ejecutando los mecanismos de participación tradicionales. Debemos migrar a tratar de, por un tiempo breve, que es el tiempo que va a durar la gestión de la pandemia, utilizar otro tipo de mecanismos, ¿no? Y instar a la autoridad que pueda emitir unos lineamientos de participación en el marco del COVID, a fin de que podamos, obviamente, cumplir la normativa, pero también con la debida protección, ¿no? Bueno, era básicamente lo que les quería explicar. Acá veo varias ventanitas que entiendo son las preguntas. Déjenme mirar por acá. Bueno, de parte de Gabriela Mamani, voy a comenzar a leer, que son las ventanas que me han aparecido acá. ¿Cómo se podría realizar la participación ciudadana en poblaciones donde no cuenten con servicio de internet ni señal de TV o radio? Bueno, básicamente esa era una de las preguntas que nosotros planteábamos, puesto que no está definido, pero existen muchas formas de comunicación. Básicamente, las actividades que son sí de impactos ambientales negativos significativos, como son ella detallado, podrían citarse a las personas en diferentes días y hacer prolongadas jornadas, porque lamentablemente en esos estudios de categoría 3 sí es necesario realizar cierto tipo de actividad, pero obviamente fomentando el distanciamiento social. No podríamos hablar de un solo taller, de un solo día o de una sola audiencia pública, porque eso no va a ser posible, pero sí en la ejecución de jornadas en diferentes tiempos para evitar nuevamente, evitar la aglomeración y juntar de repente a cierta cantidad de personas para que puedan participar de ello, ¿no? Adicionalmente, como medidas de difusión de mecanismos, pueden existir varias, ¿no? Desde el simple hecho de recorrer con una camioneta y megáfono indicando cuáles son los cambios con el proyecto, o básicamente informando cómo se van a desarrollar el taller de participación ciudadana a fin de que puedan estar las personas enteradas, ¿no? El uso de mecanismos tipo dípticos, trípticos y demás, va a fomentar también el conocimiento de las personas del proyecto, ¿no? Nuevamente, las diferencias que uno tiene que hacer es entre las categorías. No es lo mismo informar a una población respecto a una categoría 1, que estamos hablando de una declaración de impacto ambiental, una categoría 2, que por más que sea una categoría mayor, es un estudio de impacto ambiental semidetallado, generalmente aplicado para exploraciones. Estamos hablando de mediana y gran minería, no de minería, de pequeña minería. Entonces, este tipo de mecanismos podrían funcionar, a diferencia de categoría 3, porque son estudios de impacto ambiental detallado, que sí requieren un protocolo de comunicación diferente, ¿no? A ver, acá veo, respecto al permiso de colecta, pregunta Torres. Bueno, como les comentaba, existen dos permisos de colecta. El primer,
Uno que es el CERFOR y otro que es PRODUCE. En el caso de PRODUCE, el 28 de febrero, si mal no recuerdo, se emitió la normativa de PRODUCE donde señala que ya no es necesaria la tramitación de un permiso para un estudio de patrimonio o estudio de colecta para especies hidrobiológicas. Entonces, lo que estamos proponiendo con esto al final del día es que ya no se presente el permiso de colecta a través de PRODUCE. Únicamente ahora en los estudios ambientales en general, para todos los estudios ambientales, lo único que se va a presentar es el estudio de patrimonio para CERFOR, es decir, para fauna terrestre y botánica, nada más. ¿Hasta cuánto es la exoneración de los cumplimientos de los monitoreos ambientales? Bueno, es todos aquellos cumplimientos que entran en vigencia, tanto como certificaciones ambientales, hasta el 31 de diciembre de este año y por un plazo de 12 meses. Es decir, después del 31 de diciembre por un plazo de 12 meses. Nuevamente, estas normas están sujetas a revisión. Es posible, nadie sabe, que se pueda encontrar la vacuna, por ejemplo, no sé, en enero, y estas normas van a tener que ser modificadas porque definitivamente el titular va a tener que verse en la obligación, si todo ya se ha normalizado, de continuar con las operaciones de manera normal y tradicional como antes se hacía, ¿no? La empleada de los estudios de patrimonio, sí, claro, la puedo dejar escrita, o en este momento no recuerdo exactamente la norma, pero la puedo pasar en el chat, la norma exacta, que es la que eliminó la tramitación en PRODUCE. Les doy un tip, pueden buscar en normas del peruano, ponen 28 de febrero, porque recuerdo mucho que ese fue el día que la emitieron, PRODUCE, y automáticamente va a salir la norma. Aquí tengo... Bueno, Laura Pilar, respecto a la recomendación para el recojo de información primaria. La información primaria siempre va a ser un problema porque nuevamente es información que se tiene que recoger en contacto. Lo ideal sería es que la mina, que es la que está más en contacto y la que no puede paralizar actividades y que tiene cierto personal arriba, es que den los padrones comunales. Los padrones comunales son la información más certera y la más actualizada, esperemos, dependiendo lo actualizada que puede estar la mina, del número de personas que viven en cada comunidad y los comuneros registrados. Entonces, con eso ya también se puede dar una información bastante veraz de lo que se tiene en campo y realmente, ¿no? Y que se tiene que contrastar, obviamente, con COFOPRI, con la información que se encuentra en fuentes oficiales, a fin de verificar que las personas que declaran vivir en cierta comunidad sí colinda o sí está declarada tal cual está en COFOPRI, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las fuentes de recojo de información. Otra puede ser también que a través de un solo interlocutor que viene a ser, pues, de repente el presidente de la ronda o el representante de la asamblea, pues pueda dar cierta información respecto a la comunidad, porque este obviamente es el que más conoce, ¿no? Entonces, para evitar así el tipo de aglomeración o el censar casa por casa y evitar, pues, obviamente el contacto, ¿no? Acuérdense que hay muchos asintomáticos, no necesariamente la persona que no presenta ningún síntoma no pueda tener la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. A ver, aquí la ampliación de un campamento, Juan Castañeda pregunta, ¿posteriormente deberá ser unificado en un IGA o solo queda en la comunicación? Bueno, hasta el momento esto no se ha señalado de que tiene que incluirse dentro de una modificación o tiene que presentarse un IGA adicional como un ITS o como cualquier tipo de instrumentos. Hasta el momento solamente se ha señalado que este tipo de modificaciones se dan en el marco de una autorización directa de DGM, y es más, en realidad ni siquiera es autorización, es una comunicación. Por ende, y al no estar sujeta de autorización, como es en los otros casos de certificación ambiental, como son los PAC, por ejemplo, no se prevé que sea incluida dentro de un instrumento ambiental cualquiera que esté fuera, porque nuevamente estas modificaciones puntuales, campamentos, zonas de alojamiento, comedores, habitaciones, no requieren autorización, sino solamente es una comunicación al MINEM en este caso, ¿no? Ah, bueno, aquí me dice Sharon Paucar, muchas gracias Sharon, que la norma que modifica y que elimina, produce la autorización de patrimonio para los estudios de patrimonio para produce es la 004-2020 de produce. Ahí está el dato puntual y sobre esa norma ustedes pueden señalar que ya no es necesario las autorizaciones para estudios de patrimonio. Por acá, gracias Elder. Para las declaraciones de impacto ambiental, ¿se van a requerir monitoreos ambientales en la zona de línea base? Sí.
Lamentablemente, como conversamos antes, por más que el espíritu del decreto ley 1500 señale el uso de herramientas tecnológicas, no se aplica en la actualidad, no lo veo para ninguna forma. Los laboratorios ya están trabajando, ya ellos han aprobado su protocolo SICOVID, que es del MINSA, de acuerdo obviamente competente al sector en el que trabajan, y sí se van a requerir monitoreos de línea base, tanto para calidad ambiental, llámese agua, aire, ruido. En el caso de día, bueno, es menos porque en sí los términos de referencia indican que, bueno, aire, agua, suelos. Y en el caso de biológicos incluye todas las temáticas, todos los taxones, ¿no? De fauna terrestre y de botánica. Sí se van a requerir monitoreos. Muestreos ambientales en este caso que son para, recordemos, muestreo y monitoreo, ¿no? Muestreo ambiental para la caracterización de la línea base dentro del marco de UNIGA, y el monitoreo que ya viene a ser las estaciones de cumplimiento y a la que debemos dar seguimiento y control, ¿no? Acá me dicen, ¿cuál es mi opinión respecto al artículo 4 del CEIA que habla de la calificación de los proyectos en función al riesgo ambiental, pero al final indica que las categorías están en relación a los impactos ambientales, teniendo en cuenta que el riesgo es diferente al impacto y finalmente cómo se conjugan dentro de los impactos, dentro de los estudios de los impactos y los riesgos? Bueno, lo que sucede es de que definitivamente se le tenía que dar una diferenciación en función a la criticidad, ¿no? Primero lo que hacen es decir, en función a la criticidad y en función a las categorías de riesgo es día, porque es un riesgo menor al ambiente, EIASD, otra vez un riesgo superior obviamente que el día, pero que no considera pues una generación de impactos tan desfavorables como es en la categoría 3. Nuevamente, todos los instrumentos de gestión ambiental son de carácter preventivo, ¿no? Ese es el espíritu de la ley del CIA. Pero es recién, obviamente, a partir de la 019, a partir del reglamento, ojo que la ley del CEIA se da el 2001, y el reglamento recién se da el 2009. Entonces estamos hablando de un montón de años que han pasado recién para que se aterrice tanto como la definición exacta del contenido de los estudios, que están asociados a lo que tú dices, ¿no? Juan, creo. Básicamente que están asociados al riesgo potencial que podría existir a impactar, nuevamente porque estas dos palabras se relacionan, al medio ambiente, y luego que es separado en categorías, ¿no? Categoría 1, categoría 2, categoría 3, que están separadas en función también del riesgo, ¿no? Y de los niveles en que se van a presentar las factibilidades de los estudios. Hay que recordar que para el día se presenta un estudio que obviamente tiene unas memorias descriptivas adecuadas de lo que se quiere presentar, en este caso exploración, pero no es del nivel de detalle o nivel de factibilidad, perdón, que se presentan en un estudio ambiental detallado, ¿no? En el EIA detallado, como su nombre lo dice, sí se tienen que presentar ingenierías de factibilidad. ¿Qué son ingenierías de factibilidad? Son ingenierías que tienen un porcentaje de error del 20 al 25% básicamente, ¿no? Janet no me escuchó. ¿Cómo se debe desarrollar el proceso de participación ciudadana de una declaración de impacto ambiental? Bueno, voy a explicarlo en procesos de categoría 1, categoría 2 y categoría 3 para que no solamente vuelva a contestar la pregunta, sino también podamos de repente manejar otros conceptos. Para categoría 1, lo que dice el reglamento es básicamente un taller. Es lo que se especifica dentro del reglamento de exploraciones del 2017 y señala que se debe realizar un taller a efectos de aprobar una declaración de impacto ambiental. ¿Y por qué digo aprobar? Porque básicamente sin este requisito no puede ingresar un día para su evaluación. Hay que considerar varias cosas. Consulta previa es una de ellas. Si el día, en este caso, se encuentra fuera de un pueblo indígena o originario, se puede realizar un taller sin perjuicio a nada, y con eso, luego de la inicio de autorización de actividades, es decir, luego de aprobado el día y luego de tramitar el inicio de autorización de actividades, se puede comenzar con las actividades de exploración. Pero en el caso que el proyecto caiga sobre una PIO, que es decir, un pueblo indígena o originario, sí se tendrá que revisar la posibilidad de que en ese proyecto pueda realizarse un proceso de consulta previo, pero este es posterior. En el caso del EISD también aplica lo mismo, que es un taller de participación ciudadana en las zonas, obviamente, para todos los casos de área de influencia ambiental directa. Y en el caso del EIA detallado, no.
En el caso de ley detallado, sí señala que tiene que hacer mecanismos de participación ciudadana y obviamente antes, durante y después, ya el después viene a ser la audiencia pública, obviamente. Hay que hacer una precisión, una pequeña precisión respecto al reglamento de exploraciones, que es que dentro del reglamento de exploraciones se aprueba otro instrumento que no está dentro del marco del CIA. Es importante señalarlo porque refiere a un instrumento, sí, pero que no correspondería a llamarle IA, puesto que no tiene esa categoría, porque debería estar en categoría 0 o sub-0, ¿no? Que es el FTA, la ficha técnica ambiental. La ficha técnica ambiental se creó con el espíritu de hacernos pasar por un proceso bastante largo, puesto lo que busca el Perú y lo que busca Latinoamérica en sí es la inversión en exploraciones, que es lo que nos da sostenibilidad. Si no seguimos explorando, obviamente vamos a llevar a las minas a su cierre, porque la exploración es lo que da continuidad a las labores mineras. Entonces, la FTA se aprueba con la finalidad de ejecutar hasta 20 plataformas y dar la facilidad así al titular minero de tener un permiso abreviado. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente el FTA, a pesar que se hizo con el espíritu de un permiso abreviado, también pone un taller de participación ciudadana, poniendo como requisito lo siguiente. Cuando tú presentas tu FTA, haces una PPT, básicamente, al MINEM, presentas esta PPT, señalas los aspectos que tú quieres considerar y si aplica o no para un FTA, y luego de eso tienes 21 días hábiles para recién hacer tu taller. Es decir, que a partir del día 21, día hábil, es recién el día que tú puedes ejecutar tu taller de participación ciudadana. Y después de eso, recién puedes comenzar, obviamente, a acumular esa información para ya presentar tu FTA. Lo que conlleva, obviamente, a que haya una ralentización en los cronogramas, puesto que al final del día ya nos tomaría casi 21 días hábiles, son 30 días calendario, más el mes que toma la FTA, más el mes que se toma casi, bueno, señalan 10 días hábiles, pero esto es un poquito más, ya nos lleva hasta 3 meses para aprobación de un FTA, lo cual finalmente, pues, no da mucha liberación en términos de cronograma al titular minero, ¿no? Ana me pregunta, ¿para un estudio clasificado en semidetallado se puede iniciar el estudio de campo monitoreo sin línea base teniendo en cuenta que los TR no han sido presentados o aprobados? Los TR deberían presentar la misma empresa que hará el estudio. Lo que pasa es que para presentar un EIA detallado, semidetallado, perdón, está en función al número de plataformas, ¿no? Hay que saber que para un estudio de impacto ambiental semidetallado se presenta a partir de 40 plataformas, porque los CIASD, estamos hablando de minería, de gran minería y mediana minería, porque los CIASD para explotación sí se presentan, pero para pequeña minería. Entonces, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de mediana y gran minería. En ISD existe un criterio que es más de 40 plataformas ya presentas un ISD. Entonces, tú te puedes guiar más o menos de qué estudio presentar en función a las plataformas. Ahora, respecto a los TDR sí están aprobados a través del marco de la norma de exploraciones del 2017, que la emitió el MINEM para este tipo de estudios, y está aprobado el marco regulatorio y los términos de referencia para el FTA, para el DIA y tanto para el EIA semidetallado, ¿no? Nuevamente, como les dije antes, que es una recomendación que siempre hago, que es que todos los estudios que ustedes quieran hacer en la unidad, tanto como titulares mineros o como consultores que ustedes quieran desarrollar, siempre hay que ceñirse a los términos de referencia. Ahí no hay pierde, porque es lo que pide el Estado. Y al final, lo que pide el Estado es lo que el Estado va a aprobar y lo que único que te va a dar como valedero en un estudio. Entonces, lo ideal al momento de hacer un término de referencia para licitación es guiarse de la norma. Y cuando uno quiere presentar una propuesta, cuando es una consultora, lo ideal es ceñirse al TDR. Esa es mi recomendación. Bueno, gracias, John Márquez. Y creo que no hay ninguna otra pregunta. Sí, creo que no. Gracias, Torres. No veo el nombre, pero sí. Bueno, ingeniero Caballero, no sé si usted quiere hacer alguna precisión. Bueno, ingeniera Stephanie, ha sido bastante clara y precisa su exposición. En todo caso, si hubiese alguna pregunta más en el público.
Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecemos a la ingeniera Stephanie Valle, quien nos ha sabido explicar las modificaciones en los distintos sectores del Estado que tienen que ver con la actividad minera en este contexto del COVID. Y muy agradecida, ingeniera, por su disposición, y a todo el público, gracias por su asistencia. Invitamos al público para la siguiente semana, el viernes 10, tenemos una conferencia a cargo del ingeniero Carlos Villachica León, que siempre nos trae novedades e innovaciones. El título de su conferencia va a ser Mineros con drenaje ácido permanente. Dicho esto, muy amable a todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A usted, ingeniera. Muchas gracias.